Amigos, muy buenos días. Los saludamos en este sábado 10 de julio. A todos ustedes un afectuoso y fraternal saludo y además pues la presentación de los compañeros Porfirio Palestina Ventura y José Guadalupe Sánchez Jiménez. El día de hoy vamos a abordar el tema de la consulta popular, el juicio a los expresidentes y un llamamiento que tiene el grupo La Casa del Lago. Explicaremos punto por punto. Antes mi amigo José Guadalupe Sánchez me dijo que quería hablar un minuto del COVID. Sí, bueno, preocupado, aquí lo comentábamos con nuestro director, el licenciado Sinari, el compañero Palestina y Delfino, que sí es preocupante esta tercera ola, que no vamos a decir que hay que alarmarnos, pero sí es de preocupación, en el sentido de que los contagios siguen a la alza y es preocupante porque a pesar de que se ha vacunado la gente y el objetivo es llegar a 50 millones de mexicanos, pues están estas variantes como el Delta. Y bueno, este llamado que incluso hace el gobierno del estado a los papás para que no los dejen ir a convivios como estos jóvenes que se fueron a Cancún y que se cree que tienen COVID, pero además hay la presunción de que algunos estén infectados por la variante Delta. El llamado a la ciudadanía y a todos es que tengamos mucha precaución y que, como dijera el compañero Delfino, ya sabemos las precauciones que debemos tomar. Eso es todo. Muchas gracias, maestro José Guadalupe. Antes de entrar en el tema, mi amigo Porfirio Palestina. Bueno, reciban un saludo todos y todas. Pues indudablemente sobre el asunto de COVID creo que no podemos confiarnos. Sigue esta ola creciendo y tenemos que ir tomando las precauciones debidas. Bueno, pues sí, vamos a cuidarnos. Ese es algo elemental. Necesitamos poner todo el interés de nuestra parte para pues usar cubrebocas, sana distancia, nuevamente el uso del gel y sobre todo no acudir a reuniones tan amplias en la que a veces no conocemos a las personas que llegan ahí y desconocemos si son portadores o no. Vamos a cuidarnos. Entrando a lo que es la consulta popular y el juicio a los expresidentes, la Casa del Lago nos hizo llegar el llamamiento para que este 1 de agosto participemos los ciudadanos mexicanos en esta consulta. El 1 de agosto los invitamos a acudir a las urnas y emitir su opinión. El llamamiento dice: acudamos a las urnas el 1 de agosto. Como es del conocimiento público, en septiembre del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ante el Senado realizar una consulta popular para preguntar a nuestros conciudadanos si estaban de acuerdo en realizar una investigación contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En octubre del 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la consulta popular, pero modificó la pregunta en la cual se cambiaron los nombres de los expresidentes por actores políticos. La redacción quedó del siguiente modo: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso
de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Como puede verse, la nueva redacción le quitó las aristas más filosas en la propuesta elaborada por Andrés Manuel López Obrador. Pese a ello, los mexicanos debemos ir a votar el 1 de agosto, día en que se realizará la consulta, con el objeto de que manifestemos nuestros deseos de que no queden impunes los actores políticos que perpetraron acciones que dañaron el tejido social. Mientras no se esclarezcan hechos como las masacres de Aguas Blancas, de Acteal, la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, el asesinato de cientos de periodistas y el paradero de los alrededor de 80,000 desaparecidos políticos, de ningún modo podremos asegurar que en México ya se encuentra en un franco proceso de transición hacia la democracia. Esto no podrá convertirse en una realidad mientras los conciudadanos se limiten a emitir su voto en los procesos destinados a renovar sus autoridades. Esta es la visión que prevalece entre los apologistas del neoliberalismo. Una auténtica democracia es aquella en la que los ciudadanos intervienen en un complejo de problemas en su entorno social, sobre todo los que tienen que ver con el predominio de los derechos humanos. Y esto es precisamente lo que distinguió a los gobiernos del PRI y el PAN por la falta de respeto a los mismos. Por ello, tenemos el deber de juzgar a los actores políticos que perpetraron ese tipo de delitos. Estos no deben caer en el olvido. Como escribió Milán Kundera, la lucha contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Los mexicanos debemos mostrar que respaldamos plenamente el proyecto de la Cuarta Transformación, encaminada a forjar una sociedad en la que el respeto a la vida, a los derechos sociales y a la libertad sea un rasgo distintivo, y por esa razón pedimos acudamos a las urnas el 1 de agosto, por la instauración de la democracia directa, y agregaría, por la instauración de la democracia participativa. Fraternalmente, el colectivo Casa del Lago. Ahora sí, ya conocen este llamamiento, lo haremos público, y el objetivo es que aquí cada uno de nosotros ponga ese filo e interés de por qué debemos de acudir a esta consulta popular. Bueno, mi amigo y abogado Porfirio Palestina Ventura. Bueno, yo ya quiero que los enjuicien. Aquí hay una situación que llama mucho al pensamiento racional. Y yo diría que tanto el PRI, el PAN, el PRD, y digo el PRD al último por lo siguiente, aunque dicen que los últimos son los primeros. Cuando estuvimos en el PRD hasta el 2010, ellos y los compañeros que iniciamos en el PRD, vimos cómo existieron asesinatos políticos perpetrados por el Estado. Tan solo en Puebla hubo más de 48 asesinatos políticos, y eso se deben investigar. Pero aparte existen delitos de lesa humanidad, los desaparecidos, torturados, personas a quienes el propio Estado les fincó una responsabilidad mediante la tortura. Y hay otros delitos que también llaman mucho la atención. Por ejemplo, el mismo fraude
de 1988 y después cómo Salinas plantea la venta de más de 1,000 empresas que el propio Estado administraba. Después, el mismo asesinato de Colosio que se queda por ahí fugando, el asesinato del cuñado de Salinas, de Ruiz Massieu, el asesinato del diputado que ordena la ejecución de Ruiz Massieu, que es Rocha, ese mismo diputado desaparecido, y curiosamente nadie dice nada. Y lo otro curioso, en los asesinatos que se dieron en Chiapas y donde se usó directamente al ejército para masacrar a los indígenas en Chiapas como si fuera una guerra. Declaró la guerra el Estado y en 13 días este país estaba ardiendo ya en guerra. Y ahí hubo desaparecidos, hubo toda una violencia que no solamente transgrede los tratados de Ginebra, sino que rompe además con el propio convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y además los propios procedimientos que existen para los derechos humanos. Creo que esto es lo que debe llamarnos la atención, pero también lo que ocurre con Zedillo, que parece un gobierno gris, pero que también ejecutan a ciudadanos en Arteaga, donde asesinan niños, donde asesinan a mujeres por estar en un lugar donde nunca se investiga y no se ejerce una justicia. Ahí yo le diría a Jesús Zambrano que él, que viene de un movimiento guerrillero, que también no se le olvide, que no es más que un hipócrita, es una persona que le ha pegado un problema alemán que se llama Alzheimer. Qué vergüenza y qué cinismo, porque cuando se habla de justicia hay que acudir a la justicia, pero cuando se trata de que a él ya le tocaron las mieles sobre hojuelas, entonces se le olvida la memoria, y quien pierde la memoria no es más que un mendigo de la desgracia, y es a donde quieren llevar este país. Por el otro lado, el que dicen que no hizo nada, y efectivamente no hizo nada por el país, no hizo nada por la democracia, no hizo nada por la transformación, porque se esperaba que desde ahí surgiera una etapa de transformación hacia la democracia, y me refiero al señor Fox. No era más que un vocero de las transnacionales y que le quedó a modo a las propias empresas o al status men. Y falta que diga, es lo que quería decir el presidente, y entonces inventaba el cómo quería decir las cosas. Pero de ahí viene un golpe de Estado también. Ya tenemos uno, el de Salinas y el de Calderón. Para mí es un golpe de Estado porque no hay una transparencia. Y no hay una transparencia electoral, no hay una transparencia en la transformación, y como algunos, como los chuchos que estuvieron en el PRD y que se dedicaron a adueñarse de la burocracia del propio partido, son los primeros que pactan la destrucción de ese propio partido y le dan el giro y se empieza a volver de derecha. O se empieza a volver servicial, se vuelve una agencia, y entonces se empieza a hacer pactos con el PAN. Por otro lado, ese es el PAN, y eso es lo que tienen Calderón con sus detenidos, con García Luna, hoy con su superpolicía, con Palomino, y bueno, así vamos a encontrar más.
y los desaparecidos, los más de 80,000 asesinatos no políticos, pero desaparecidos y asesinatos que fueron ejecutados por el propio Estado. Y con Peña Nieto ocurre lo mismo. Pero si a esto le sumamos el enriquecimiento ilícito, el tráfico de poder, cómo se adueñaron de diferentes cosas, ahí es donde vienen los problemas. Y cómo vendieron las empresas, cada uno de ellos. ¿Dónde está la refinería de Calderón? ¿Y qué es lo que hizo Peña Nieto con el petróleo? ¿Y cómo pactaron todo esto para destruir el país? Entonces creo que ahí tenemos mucho que buscar, pero además existen los secretos o archivos que se dan por cada ejecutivo. Y es natural que Andrés Manuel diga: yo no voy a votar, pero llamo a votar. Y por eso es importante. Yo diría que si creen en la justicia, vayan y digan sí. Y si no creen en la justicia, como el PAN, el PRD y todos estos que dicen solamente denuncien y ya, no, vayan y voten, ejerzan su voto, sean capaces de cumplir su derecho y no de dejar pasar. A las televisoras no les conviene porque a lo mejor hay un contrato por ahí obscuro y resulta que hasta fueron inventados algunos delitos o creadas algunas cosas, como algunos que ocurrieron en el 72 o en el 68, y donde las televisoras decían un enfrentamiento entre judiciales y trae como resultado un muerto. No, creo que tenemos que ser congruentes, y la congruencia es: vayamos y votemos sí al juicio de los expresidentes. Perdón, pero es que esto a veces calienta. No, muy bien, muy bien. Yo creo que ese es el tenor del asunto. Así vemos las cosas. Y bueno, le dejamos a José Guadalupe Sánchez dar el espectro teórico legal de este tema. Si él no se los explica, se los explico yo. No, con mucho gusto. Vamos a intentar tratar de abordar este tema en distintas perspectivas. Bueno, primero decir que este colectivo de Voces y Contextos, que es donde nace precisamente la Casa del Lago, ustedes se preguntarán ¿por qué el lago? Quisiera decir que aquí nuestro director tiene una pintura del lago de Chapala, muy bonito, y el lago nos inspira pureza, nos inspira transparencia, nos inspira la ecología. Y todos preguntaron ¿en qué lago se inspiraron? En el lago de Valsequillo, en el lago de Chapultepec, en el lago de Chapala, que se está extinguiendo. No, realmente es que queremos decir que aquí, exactamente donde estamos como a medio kilómetro del lago de Valsequillo. Y quisiera decir que el lago de Valsequillo, para todos los poblanos, pues tiene una historia. Todos hemos ido ahí a refrescarnos. De niño me acuerdo que mi padre nos llevaba al lago de Valsequillo, y hace como 3 meses o 4, estaba yo con mi hermano y dice vamos a ver al lago de Valsequillo. Y entonces fuimos aquí en la entrada, que ahorita quiero que me recuerden los compañeros que se han andado por ahí, en la entrada African, al fondo, siempre íbamos por ahí. Se me va ahorita el nombre de ese lugar, y la verdad es muy bonito, y te recrea y te viene el viaje de lo que representó el lago de Valsequillo durante muchas generaciones. Y ya viendo el lago de Valsequillo era increíble, y además a mí me asombra, señor director, de que ve uno en el lago todavía hay peces, o sea, han resistido a la contaminación. Y esto nos lleva a la idea de preguntarnos si ese lago, que es otro tema sobre la ecología en Puebla, si vale la pena rescatarlo o no. Yo creo que si estuviéramos en la Ciudad de México, yo diría que sí. Y vemos cómo las tratadoras que hizo Moreno Valle no fueron tan eficaces y eficientes para lograrlo, y quién sabe dónde se fue todo ese montón de dinero.
que había que investigar qué pasó, por cierto. Y entonces le preguntaba precisamente, bueno, voy a sacar a uno de mis hermanos, mi hermano Fer, le digo, oye, ¿cómo ves el lago de Valsequillo? Dice, no, es que ahí puedes encontrar de todo. Puedes encontrar hasta carros, bueno, hasta muertitos, hasta llantas, dice, y para limpiarlo sería un dineral. Si yo no creo que lo puedan rescatar. Y después vimos, ya para terminar este tema, cómo se estaba llenando de lirio acuático y entonces lo trataron de limpiar. El químico Arciénaga inventó una máquina para triturar para los campesinos, pudieron utilizarlo para sus vacas. Y entonces el lago de Valsequillo sigue siendo parte de la gran controversia y creo que sí hay que rescatarlo, pase lo que pase. Pero además el problema del lago de Valsequillo no solamente es municipal, sino es de todos los estados y de la federación. Bueno, esto porque cada 8 días el compañero Delfino pasa por La Panga para llegar acá, igual que el maestro Sotelo, y entonces ahí nos inspira que somos la casa del lago de Valsequillo. No se crean, inspira muchas cosas el pensar en un lago que todavía existe en nuestro país y que son fuente de mucha vida sobre todo en este cambio climático. Bueno, dicho lo cual, que ya casi me llevé 3 minutos, señor director, compañero coordinador, para el tema de la consulta. Bueno, creo que si nosotros vemos precisamente este llamado que hicieron los compañeros, Indalecio, Sotelo, compañero Delfino, Palestina, un servidor con ideas, pero sobre todo ya vemos la brillantez y la pluma del maestro Sotelo, es que efectivamente en el proceso del ejercicio de la democracia, los ciudadanos están acostumbrados en esta subcultura democrática que creer que la democracia solamente se ejerce a la hora de emitir su voto, y no es así. El ciudadano debe estar pendiente de lo que es la res pública, debe estar pendiente del ejercicio del poder y de la rendición de cuentas. Y entonces fue un gran avance el punto de la consulta para todos los mexicanos, porque sí hay cuestiones que debemos de opinar. Aquí hay una gran diferenciación, por ejemplo, de estos avances que hubo en la Ciudad de México, que es el lugar donde más se ha planteado esta perspectiva de la consulta, de la diferencia entre los derechos sociales y los derechos individuales. Es decir, hay derechos individuales que tienen que ver con los derechos humanos, que esos no podrían ir a la consulta. Por ejemplo, este gran avance que tuvo la Ciudad de México en el hecho de que se aprobara el casamiento de personas del mismo sexo, o el problema del aborto, que ya la Suprema Corte emitió también una determinación de que esos derechos son indiscutibles y tienen que ver precisamente inalienables, como dice el Palestina, y que son derechos que el derecho, como dice Rawls, debe de tratar de integrar a todos los grupos en una idea de que todos conviven y viven en un estado de derecho. Y hay temas que por eso tuvo que ver este problema de la reforma energética en 2014, lo toco rápidamente, que se decía que las consultas que tenían que ver con el erario público no tendrían por qué discutirse y consultar a la sociedad, cuando ese era un tema nodal y estratégico para la sociedad mexicana. Y entonces sí creo que la consulta es un avance y un empuje de la sociedad. Y entonces aquí había que plantear, así como lo planteó el compañero Palestina, el tipo jurídico. Es decir, se dice que todos los actores y sujetos del poder público deben ser sujetos a un procedimiento penal si es que violan la ley. Y nosotros nos preguntamos, como se lo preguntan muchos juristas, que yo he oído por ahí, dicen, no, es que, a ver, si un funcionario o si un expresidente falla con la ley, ahí está la Constitución, pues, aplícasela.
Y creo que hay mucha razón. Y entonces, en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado desde, ya no digamos desde el 68, sino de los gobiernos neoliberales para acá? Que efectivamente hay una tradición política en el sistema político mexicano en donde los presidentes son intocables. Esas son las leyes que han prevalecido, en donde la figura omnipresente del presidente de la República no puede ser cuestionado ni mucho menos legalmente. Y entonces, efectivamente, ahí hay una trama medio interesante que había que analizar. ¿Cuáles fueron los criterios para cambiar la pregunta? Que inicialmente era juzgar a los presidentes. Entonces, si hacemos un recuento de lo que ha pasado con el Estado de Derecho en nuestro país, es que lo que vamos a ver es que el Estado de Derecho ha sido violado de manera sistemática por el propio Estado. Y entonces, yo creo que este es el key de todo. ¿Por qué hacer una consulta de lo que ya existe en la Constitución? ¿Por qué? Bueno, aquí viene lo importante. ¿Por qué el Instituto Nacional Electoral tiene que asumir ese control y además debe de cumplir el mandato ciudadano? Porque no es el mandato del presidente, es el mandato ciudadano. Es que efectivamente es recordarle a todos los funcionarios que hay un marco jurídico, pero además está puesto en el ojo de todos los ciudadanos y que hay una exigencia ciudadana de que así, ya no voy a ahondar en lo que dijo el compañero Palestina, todos los presidentes sean juzgados por todos los hechos que hayan hecho. No es que haya sido como haya sido, sino que hay infracciones al máximo ordenamiento político que es la Constitución, y que se lo han pasado por alto. Y entonces, a mí me parece que, si bien es cierto, los jurisconsultos mexicanos o los estudiosos de derecho, a los cuales yo también critico, pues hacen de esta consulta una especie de trivialidad, pero el fondo es político. Sí es jurídico, pero también es político. Y en ese sentido, esto va a fortalecer, aún en el caso de que no se cubra el requisito legal, va a ser un gran antecedente de que la sociedad se va a manifestar políticamente en las urnas, diciendo ya basta de tanta impunidad de los hechos que han hecho los presidentes en términos de la violencia política y en términos del erario público. Es decir, ¿qué han hecho los presidentes que han surgido desde el 82? Bueno, hay una hipótesis de ciertos politólogos que dentro de este proceso político en nuestro país emergió una burguesía del poder público. ¿Por qué? Porque en la perspectiva weberiana hay una visión patrimonialista del poder, en donde muchos políticos creen que el estar en el poder es una extensión de su rancho, y no debe de ser así. Como dijera Platón, y ahí tenía mucha razón, en el poder público deben de estar los mejores, pero además deben de renunciar a todo tipo de riquezas, y el Estado les debe de dotar de los bienes para poder sobrevivir. Y entonces ahí está la importancia de esta consulta. No es que esté en la Constitución, ya no sabemos que está en la Constitución, y que efectivamente hoy el poder público, y eso sí lo quiero subrayar, tendría todo el poder constitucional para juzgar a presidentes que infringieron la ley, o que nos diga, o por lo menos que regresen. Eso sería lo más importante, por lo menos que regresen, ¿no? De toda esta política subterránea de las ventas de las paraestatales, pues hay mucha información. Y entonces, en ese sentido, me parece que ha habido también esta idea también de juzgar a los presidentes. Ya lo veíamos, por ejemplo, en 1998, cuando, lo decíamos la vez pasada, Pinochet está en Gran Bretaña o en Inglaterra,
hay una determinación del juez Baltasares en España cuando era juez o magistrado, y finalmente se le juzga por genocidio y es, como dice Palestina, es juzgado por delitos de lesa humanidad. Ya muy tardemente, 2008 o 2006, se le juzga por lo mismo a Luis Echeverría Álvarez por su papel en los hechos de 1968 y los hechos de 1971. Hay un libro ahí muy interesante que habla de las conspiraciones del poder, pero ese es otro tema. Bueno, pero ahí se finca cierta responsabilidad. Y entonces, eso es a nivel internacional, pero aquí en nuestro país, para no abundar sobre lo que dijo Palestina, de verdad, los excesos presidenciales han sido enormes. Y para no abundar sobre este tema, pues ya lo vimos con el peñismo. Si no solamente fue una tecnocracia que tenía una visión neoliberal, sino también, oh sorpresa, es de las más corruptas. Y entonces, si algo podemos ver de las grandes desigualdades que hay en este país, es por el excesivo poder presidencial en la cosa pública. Bueno, el caso de Perú, ahí es muy curioso y en el caso, por ejemplo, yo quisiera hablar ya, y ya para terminar, en el caso, por ejemplo, de Brasil. Dice la derecha, en su lógica, digamos, draconiana, así como tú quieres juzgar a los demás, así te vamos a juzgar a ti. Y ojo, ahí todo depende de la gran correlación de fuerzas que hoy tiene a Andrés Manuel López Obrador, porque es uno de los presidentes, ya no digamos mejores, sino más transparentes. Y que la propia condición que hoy se vive en el caso del COVID, en el caso de la Guardia Nacional, porque este país era un desastre. Y entonces, me parece que ahí nuestro presidente de la República va a ser muy difícil que se la quieran revertir cuando termine. Y además, bueno, digo, no tengo aquí mi oráculo ni nada, pero es muy probable que en el 2024 nuevamente gobierne la izquierda, ¿sí? Por las tendencias que hoy estamos viviendo. Pero más allá, creo que no se debe de tener miedo cuando se están haciendo bien las cosas. Y entonces, en el caso de Perú, hemos visto gobiernos de derecha, gobiernos nacionalistas, gobiernos de izquierda, todos han ido a la cárcel, ¿no? Y en ese sentido, ojo, este gobierno efectivamente tiene que ser súper cuidadoso en la rendición de cuentas y estar en el marco constitucional para que no se dé ese gran problema. ¿Qué pasó en el caso, por ejemplo, de Brasil? Se le aplicaron a Lula, y se le aplicaron a Lula, pero no contaban precisamente con la gran movilización social y política, y lo tenemos libre. Y entonces, creo que esos son los avatares de lo que sí puede ser una consulta, y no hay que verlo desde una perspectiva ideológica si es de izquierdas o derechas, sino es el deber popular de exigir al poder público la rendición de cuentas, y que además, y ese es otro, por eso es importante la consulta, es decir, y ahí pareciera que tiene razón el aspecto que plantea la propia Suprema Corte de Justicia, porque todos son funcionarios públicos, sea un gobierno o un funcionario federal, un estatal, un municipal o hasta una junta de auxiliar, debe rendir cuentas, y si no, debe ser juzgado conforme a derecho y lo del marco constitucional. Entonces, en concreto, la consulta es un gran llamado de la ciudadanía a decir que el Estado mexicano tiene los instrumentos para sancionar y juzgar a presidentes, pero y también a cualquier ciudadano, funcionario público que viole la ley. Has estado, pues, bastante sustancioso, diría yo. Bien, ya me dejaron bien poquito, pero bueno. El tema importante en este momento en que
se hace el llamado a la consulta es ¿y qué dicen los contrarios? ¿Cuál es el papel que está jugando la derecha, los conservadores, la gente que defiende el neoliberalismo? Bueno, desde su particular punto de vista, desde sus medios de comunicación, desde sus defensores, plumas pagadas, están buscando rebatir, combatir y anular la posibilidad de un pueblo de reclamar su participación ciudadana. Ese solo hecho es grave porque tenemos a la vista el poder llevar al banquillo de los acusados a aquellos quienes sometieron a millones y millones de mexicanos, aquellos quienes desde el poder se enriquecieron de manera ilícita, aquellos que desde el poder tomaron determinaciones contrarias a la sociedad y aquellos que desde el poder ordenaron desapariciones, asesinatos y encarcelamientos, todos de carácter político. Este tema de la consulta popular es demasiado importante para los mexicanos, no para los que no son mexicanos, no para los que no creen en la patria, no para los que no creen en la defensa de los recursos naturales, no para los que no creen en que millones de mexicanos pueden vivir en mejores condiciones de vida, que pueden tener lo necesario para reunir la posibilidad de tener los mejores satisfactores para poder transitar y vivir en una sociedad más humana. Precisamente decía que el papel que está jugando la derecha y los conservadores es ese, decir que en la ley está que se juzgue, pero ellos nunca, de los nunca, durante todos los años que detentaron el poder, acusaron a alguien en lo particular, a pesar de ser testigos y también fueron cómplices por haber omitido aquellas acciones letales contra seres humanos. Muchos hablamos del 68, hablamos de la guerra sucia, lo que significó la guerra sucia. Hay muchos libros que hablan sobre la guerra sucia, las desapariciones forzadas, los asesinatos políticos, los encarcelamientos. Miles de compañeros, luchadores sociales estuvieron en las cárceles. Y muchos podrían decir, es que eso sucedió en los 70s. No, continuó en los 80s. Siguió sucediendo durante todo el sexenio de Miguel de la Madrid, del mismo Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Recuerdo los últimos argumentos que tenía Felipe Calderón cuando se le preguntaba por los decesos políticos, los encuadraba en que eran víctimas de el combate al narcotráfico. Una falsedad, porque realmente lo que estaba pasando es que con esa careta de que estaban combatiendo al narcotráfico, estaban cometiendo asesinatos políticos. Es por eso que esta parte es muy importante y creo que es lo esencial en este programa el día de hoy, después de haber leído el llamamiento de la Casa del Lago y
el estar invitando a todos ustedes a participar en la consulta. El mensaje es para todos los amigos, compañeros, gente que simpatiza con el gobierno de López Obrador, gente que simpatiza con la Cuarta Transformación, para todas aquellas personas, el invitar, el masificar, el buscar que las redes sociales sirvan para lo humano, no para desestabilizar, sirvan a la sociedad. El invitar que este 1 de agosto hagamos ejercicio de algo que nunca hemos hecho los mexicanos, que seamos participativos de algo que significó dolor, no para unas cuantas familias, para muchas familias. Es por eso que este 1 de agosto los invitamos a todos a participar de manera civilizada, acudiendo a emitir su opinión y, claro, lo podemos decir, por el sí al castigo, al juicio, al llevarlos por lo menos a la denuncia, no dejarlo en el papel, sino llevarlos a la denuncia del carácter que sea, dentro del marco de la ley, a esos que arruinaron a nuestra patria. Este es el llamado y bueno, yo creo que cada uno de nosotros emitirá su mensaje, de manera que los invitamos a participar este 1 de agosto. Gracias, compañero Delfino. Yo creo que aquí hay una cuestión más que elemental. No es quién está de acuerdo con la cuarta T, no es quién está de acuerdo con Andrés Manuel, es quién está de acuerdo con la justicia. Y entonces, por ejemplo, los del PRI no están de acuerdo, los del PAN no están de acuerdo, los del PRD no están de acuerdo, y así podemos llamar a grupos que se creen a organizaciones civiles, disque ecologistas y muy de justicia. Pero cuando se habla de esto, entonces mi pregunta es: ¿están de acuerdo con la justicia, sí o no? Y si no, que vayan y que lo expresen. El reto es ir a expresarlo, pero como es tan manipulable esto, por lo siguiente: el propio Instituto Nacional Electoral tenía la obligación de hacer esta consulta con la misma elección, y entonces no estaríamos hablando de que se gasta mucho en la consulta, no estaríamos hablando de que se quita el 50% de casillas o que nada más se va a poner una casilla por sección, porque eso es contradictorio, rompe los esquemas y los derechos partidarios y participativos de los ciudadanos. Entonces, al romper tu derecho de participación, entonces el propio instituto es el primer violador de la consulta, el propio instituto. Luego, cuando dicen es que la consulta no sirve de nada, sí sirve. No sirve de nada para quienes son los tranzas o para quienes participaron o quieren callar lo que muchas familias de este país han sufrido. La consulta es muy cara, pues la consulta ya está destinado el recurso para el INE. ¿Qué? ¿Lo quieren para que se vaya de vacaciones el señor Córdoba o para que lave dinero en otros lugares? No, que le entren a esta cuestión. Dicen, la consulta popular en nada beneficia a la sociedad. Sí, porque debe haber una sociedad informada, debe haber una sociedad justa, debe haber una sociedad que permita el equilibrio de los poderes, que establezca que la propia Procuraduría como ente autónomo puede decir: es que las averiguaciones ya prescribieron. No, esto permite que se tenga que abrir todos esos expedientes. Y además hay otra situación, hay delitos de lesa humanidad.
delitos de lesa humanidad como algunos que ocurrieron en el caso Puebla y que no se corrigieron, y que algunos, ¿por qué creen que Marín tuvo que irse de vacaciones a Cancún? No, porque tenía un delito que no era otra cosa más que el asunto de que él ordenó la tortura y ordenó la privación ilegal de la libertad de la periodista Lidia Cacho. Entonces, creo que si le buscan más, hay más, pero mientras por eso está. Pero para eso tuvieron que irse a la Corte Interamericana. Para Luis Echeverría tuvo que ser el Tribunal de la Haya. Ni siquiera la justicia mexicana fue capaz de juzgar y de castigar a los mismos. Es más, Echeverría sacando su prisión en su casa. Y el caso de los Moreno Valle, ¿qué pasó con el caso Chalchihuapan? También la Corte Interamericana ordenó que se investigara, y la propia Comisión de Derechos Humanos pidió y obligó que se diera el perdón a las propias personas afectadas, y quisieron obligar y obligaron a final de cuentas a la mamá del menor Teutli. Entonces creo que las cosas no están muy bien que digamos, y así como ha ocurrido con gobernadores, también ha ocurrido con presidentes, porque el tráfico de influencia de los presidentes municipales y de diputados, esto nos lleva a que ¿para qué era el fuero? El fuero era para que fueran encubiertos, no fueran privados de su libertad, y entonces sirvió para delinquir. Y ahí es donde se tiene que acabar toda esta parte. En algunos estados no se le puede hacer nada a un presidente municipal porque tiene fuero. Afortunadamente hoy el fuero ha desaparecido, pero hay presidentes municipales en el estado de Puebla que tienen un negro pasado y que debe investigarse y debe castigarse. Y si quieren poner en la boleta, sí, y que se juzgue también, ponen el nombre de la persona que quieran, ponen el nombre del gobernador que quieran o del exgobernador. ¿Por qué tienen que quedar impunes? Esa es la pregunta. Y yo ahí se los dejaría. Por eso yo llamo a que se juzgue, y no nada más al presidente de la República, a presidentes municipales, a diputados, a exgobernadores o gobernadores en funciones, ahí a ministros de la Corte, a jueces, a secretarios de Estado, porque todos estos son entes públicos, y como tal la justicia debe ser pareja, no para el que tenga más dinero. Ahí cerraría, compañero. Amigo. Sí, muy breve, nada más quedarme en esta parte que desde allá en la tribuna dijo el maestro Sinar, que me parece muy interesante. Dice, bueno, todos los funcionarios hasta la Suprema Corte. Bueno, este es bien interesante porque el problema del Estado de Derecho en nuestro país es que la vida institucional es muy frágil. Y tenemos que fortalecer, por ejemplo, la división de poderes, la autonomía de los poderes de la Unión, y todos deben de hacer su trabajo como lo mandata la Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado en nuestro país? Que la aplicación del derecho se ve subordinado a intereses del poder económico y del poder político, y eso debe de pasar, o debe de dejarse a un lado. Y yo digo que sí, nos falta avanzar mucho institucionalmente, porque cuando, por ejemplo, en el caso de la corrupción, López Obrador decía, es que vamos a empezar de arriba hacia abajo. Sí tiene razón. Sin embargo, el marco jurídico constitucional de las finanzas de los estados y de los municipios debe perfeccionarse. Debe haber mayor fiscalización. Es decir, no porque haya llegado López Obrador, y eso había que dejarlo bien claro, se iba a acabar la corrupción. Es un proceso de transición y de fortalecimiento. Y no por eso no es que estemos diciendo que iba a llegar y mágicamente
se iba a acabar esto. Puede haber en todo el país gobiernos de Morena en donde vamos a ver que va a haber presidentes que no cumplieron con el mandato constitucional. Y entonces, sí creo que aparte de esta gran consulta, sí tenemos que ir fortaleciendo las instituciones, mejorarlas en la rendición de cuentas, que eso es bien importante, pero también en formas jurídicas en donde el ojo ciudadano, como dice Pale, esté presente. Es decir, tú me vas a demostrar que hiciste un edificio de una clínica, que ya vimos cómo estaban las clínicas, o incluso dentro me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la insurrección zapatista, que estábamos en el querido, en 1996 en un encuentro, ahí en la tierra de nuestro señor director en Chiapas, y ahí en donde fue, había una clínica que le hizo Salinas y no tenía ni medicinas, no tenía nada. Aguascalientes, no tenía nada. Y esto nos lleva a la idea de que efectivamente el tener las finanzas públicas, bueno, ya no hablemos del Estado de Puebla, es decir, tú gastaste tanto en una clínica, dime cuánto te costó un tornillo y ya hacemos cuentas. Y entonces, en ese sentido de la fiscalización, en la autonomía de las haciendas, de los municipios y de los estados, y fortalecer la propia federación, eso nos falta mucho, ¿sí? Entonces, sí es de arriba hacia abajo, pero también hay que hacer reformas en los estados para que efectivamente la rendición de cuentas y los controles y contrapesos puedan existir. Y además terminaría en este aspecto que dice el compañero Palestina, de esta manera de cómo lo ha organizado el INE, los obstáculos, y entonces por eso es el llamado y la preocupación de que salgamos a fortalecer, hagamos el llamado y este gran llamado a la ciudadanía a expresar su punto de vista, que ojo, ya lo dijo aquí Palestina con mucha precisión, no solamente es el tema de los presidentes, sino de cualquier funcionario. Claro que dicen es que no necesariamente es vinculante, o si es vinculante, o etcétera. Lo cierto es que en la medida en que se manifiesta la ciudadanía, le damos más fortaleza a este poder público para sancionar a expresidentes que se excedieron en sus atribuciones en exceso de corrupción y de violencia. Se investigue. Y por otro lado también esta idea de que la actividad ciudadana no termina cuando vamos a votar, debe ser permanente en nuestros municipios, en nuestras juntas auxiliares, en los estados, decir en qué se gastan los dineros públicos y exigir la rendición de cuentas, pero también cuando un funcionario sea de cualquier color, como dice el compañero Palestina, y no porque sea de la 4T, falle en su actividad como funcionario, pues sea sancionado. Bueno, pues muchas gracias, estamos por terminar. Nada más quiero hacer la aclaración que me siento bastante feliz de haberme encontrado un manifiesto de 1994 de el colectivo de presos políticos del PROCUP-PDLP de julio del 94. En enero, 1 de enero, había estallado la revolución zapatista en Chiapas, el 1 de enero, y ya había muchas tareas que realizar, y entre ellas estaba el llamado para asistir a personas de todo el país a la primera Convención Nacional Democrática que se llevó a cabo en aquel estado. Y existe un llamado, independientemente de las diferencias que pudieran tener, existe un llamado del colectivo hacia toda la sociedad para participar en esta Convención Nacional, porque no se puede olvidar que Carlos Salinas de Gortari
era el responsable político de la masacre, del asesinato de indígenas en aquella ocasión. Y entonces es muy importante pues recalcar esto, porque así como ese ejemplo, hay muchos de tantos delitos que han cometido los expresidentes del neoliberalismo. Por último, y ya para despedirnos, he de decir que nosotros llamamos a la participación ciudadana este 1 de agosto porque el artículo 39 constitucional es muy preciso. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Por tanto, la participación ciudadana de todos ustedes es muy importante. Muy breve, muy breve. Sí, nada más, acotando esta última información que da el compañero Delfino, decir, porque, bueno, recuerdo muy bien, en ese entonces, cuando el compañero Pablo era más joven de lo que está hoy, fue un llamado, y por eso es importante esta participación. Tiene connotaciones distintas y contextos distintos, pero que tiene que ver precisamente con la participación ciudadana. En 1996, si no mal recuerdo, fue precisamente la primera Convención Nacional Democrática. 95. Como dice la canción, ¿cómo han pasado los años? Ok, esa memoria que tienes, compañero. Te pareces a un amigo que en la 17 le decíamos, el Leche tiene una memoria enorme, ¿eh? Sí, en San Cristóbal, pero también en Aguascalientes. Esa memoria, qué bueno, fue el 95. Bueno, aquí, ¿qué pasó necesariamente? Que efectivamente había diálogo, pero fue la gran participación de la sociedad civil que detuvo ese enfrentamiento entre las comunidades indígenas y el Ejército Nacional. Y esto es bien importante porque ahí se ve que la sociedad civil, cuando se mueve, sí puede hacer muchas cosas y evitamos efectivamente, como dice Delfino, una masacre. Fue un encuentro plural. Aquí no es que esté hablando ya de difuntos, pero yo recuerdo, compañero Palestina, porque ahí estuvimos, que quien puso el tráiler, porque ya teníamos víveres, y eso lo he manifestado en otros espacios, para llevarlos a la zona zapatista, ¿quién iba a creer? Fue Rosendo Huesca quien consiguió el tráiler para llevar las cosas. Y ahí fuimos de todos, universitarios, de partidos progresistas, de arrepentidos, de todo, guerrilleros, de todo, grupos lésbico-gay, de todo, se volvió la sociedad civil y llegó ahí. Esa es la gran importancia del pensamiento y de la actividad social en un evento, que por cierto, compañero Palestina, yo recordando ese evento de julio de 1995, es de los mejores discursos que vi del subcomandante Marcos, cuando todavía no le daba más de montaña. Y eso es bien importante. Y también de doña Rosario Vara de Piedra, que recordarás, le entrega la bandera, el subcomandante Marcos, a la bandera nacional, a la compañera Rosario Vara de Piedra, en el simbolismo de que la sociedad civil ya estaba ahí, protegiendo al movimiento para que no se diera un derramamiento de sangre. Y en ese sentido, ya para concluir, es el llamado a que la sociedad siempre está presente, incide mucho en las decisiones públicas, y esta consulta también tiene que ver con problemas de carácter nacional, en donde nuestra opinión es importante. Bueno, pues muchas gracias, nos despedimos, nos vemos el próximo sábado. Muy amables.